Bienvenidos al programa Aigua. Yo soy Agustina Cubilla, emprendedora de la fábrica donde realizamos panes, pizzas y hamburguesas gourmet. Nuestro local está situado en Fernando de la Mora, zona norte. Y hoy quiero compartir con ustedes la receta de nuestras hamburguesas caseras. Comenzamos. Para preparar nuestras hamburguesas gourmet necesitamos ajo en polvo, 2 cucharadas, sal gruesa condimentada, 2 cucharadas, mostaza 1 cucharada, aceite de oliva 50 cc y nuestra carne triturada vacío, 1 kilo. Para ello necesitamos integrar todos los ingredientes. Para que sea rica nuestras hamburguesas debemos elegir vacío, cordón de lomito, una carne tierna y bien triturada. Y mezclar los ingredientes, especialmente el ajo, que impregne los sabores en la carne. Luego de reposar 30 minutos la carne, vamos a formar nuestros bollitos para nuestras hamburguesas. Más o menos 120 a 125 gramos y 8 hamburguesas sale de 1 kilo de carne. Para que tengan molde, nuestras hamburguesas lo podemos aplastar con un plato. Una vez que formamos nuestras hamburguesas, vamos a cocinar con un chorrito de aceite de oliva. Y ahora vamos a cocinar nuestras hamburguesas gourmet. La sartén debe estar bien caliente para que la carne se cocine. Y las hamburguesas bien cocinadas están más o menos en 15 minutos. Los panes nosotros realizamos artesanalmente. Son pan lacteado y llevan semillas de sésamos. Todas estas preparaciones son artesanales. También las salsas de ajo que realizamos. Realizamos también las cebollas crujientes, pasentas crujientes. Y las verduras son frescas y seleccionadas. Y los clientes eligen el topping que desean agregarles a su comida y va ajustado al presupuesto del cliente. En la fábrica nuestras hamburguesas son cocinadas en planchas. Una vez cocinada le agregamos queso cheddar, Una vez terminada la cocción, vamos a proceder a montar nuestra hamburguesa. Utilizamos el pan lacteado casero. Le agregamos la mayonesa. La lechuga, tomate,
Y vamos a preparar una hamburguesa clásica doble carne. Una hamburguesa clásica gourmet. Mi emprendimiento se llama La Fábrica Ajustando Sabores. Nos dedicamos a la elaboración artesanal de panes, pizzas y hamburguesas gourmet. Y hace 8 meses que estamos. Fui becada por la Embajada Norteamericana y de las cuales fui seleccionada. Allí estamos recibiendo capacitación en e-commerce, plan de negocios y registro de marcas. Nos sirvió como para visionar nuestro emprendimiento y desarrollarnos profesionalmente. Mi hijo hace los panes, las pizzas y yo preparo las hamburguesas. Pero mi hijo es el que cocina y yo le acompaño. Y nuestra meta es crecer como empresa, asentarnos bien en el mercado gastronómico y seguir progresando. Les animo a todas las mujeres que realicen su emprendimiento, que se lancen, que apoyen a sus hijos para poder acompañarlos y realizar el sueño de tener un emprendimiento propio. Una vez terminada de cocinar y montadas las hamburguesas, aquí tenemos presentadas la hamburguesa clásica doble carne, una de nuestras opciones. También tenemos la Full HD que lleva panceta crujiente, aros de cebolla, lechuga fresca, tomates frescos y cebolla morada, con salsa barbecue, queso cheddar y puede ir acompañado con salsa de ajo y ketchup, con un rico jugo o con una cerveza bien helada. Espero que les hayan gustado nuestra propuesta de hoy y que nos visiten en la fábrica de Fernando de la Mora y realicen sus pedidos a estos números telefónicos. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego, chao, nos vemos hasta una nueva edición de Aikuá.